Bien, muchachos, bueno, vamos a continuar con la pregunta que quedó pendiente. Bueno, en esta situación se nos planteó la siguiente cuestión, ¿no? Para una trayectoria en el cual el objeto parte de algún punto dado por un vector de posición R1, avanza a otras posiciones y regresa a su posición final, ¿cuánto vale el desplazamiento total de la partícula? ¿Cómo podrían ustedes encontrar ese desplazamiento? Estaba, dejó de ser el maestro Borre, porque como es el maestro Borre. ¿Qué sería el desplazamiento total de esta partícula? La suma de todas las distancias que hay entre punto y punto. A ver, cuidado ahí porque estamos confundiendo dos términos o dos conceptos. Estamos pidiendo determinar el desplazamiento total, que en principio es un vector, y la respuesta que me están ofreciendo involucra distancias, y las distancias son escalares. Aguas ahí. Entonces el conjunto de todos los vectores que se crean bueno, que están de cada punto entre punto. A ver, recordando su curso de cálculo, un conjunto es simplemente la enumeración de elementos. La suma de vectores que corre. Ok, entonces eso es muy diferente. Entonces el vector de desplazamiento total se va a encontrar como la suma de los desplazamientos individuales efectuados por esta partícula. Ok, entonces pensando de esa manera, el desplazamiento total, vamos a llamarlo así, con una T mayúscula, va a ser igual a la suma de los desplazamientos individuales efectuados por la partícula. Muy bien, entonces sería el primer desplazamiento más el segundo más el tercero y finalmente con el cuarto desplazamiento. Ok, si es en esta cuenta, ¿cuánto les resulta? A ver, ¿cuánto vale el primer desplazamiento? ¿Cómo determinamos el primer desplazamiento? Esto, el T1 más T2. ¿Cuánto, perdón? Esto, bueno, el punto 1 que es T1 más T2, que es el punto 2. No, pero los T1, T2, T3 hasta T4 representan los tiempos. Los, Ah, o sea, ¿cómo encuentran el desplazamiento R21? ¿A qué es igual? R2 menos R1. R2 menos R1, así es. Entonces voy a respetar los colores para que sea fácil identificarlos en las notas. R2 menos R1, ok, ya está el primero. El segundo, el que está en color verde,
R3 menos R2. R2. R3 menos R2, ok. Hagan lo propio con los otros dos. Ok, en sus notas, aquí ya nada más me voy a saltar, aquí, para escribir el resultado. Hagan lo mismo con R43 y R54. ¿Cuál es el resultado que obtienen al momento de simplificar incluso? Porque hay varios términos que se pueden simplificar. A ver, si lo pensé bien es menos R1 más R3 más R5. Te quedó un R3. Ah, no, menos. Es menos R1 más R5, ¿no? Ok, muy bien. Sí, porque el R3 se cancela, ¿no? Por ahí hay un término que... Ajá, en el azul. No lo vi. Ajá, exacto, con el verde y el azul que no escribimos, hay un R3 que se cancelan mutuamente. Correcto, entonces el resultado final ya de toda la simplificación queda R5, o sea, la posición de la partícula en el instante 5 menos su posición en el instante inicial, el instante 1. Pero de acuerdo a lo que impusimos aquí, ¿cómo son esas dos posiciones? Son ¿Mande? igual. Ah, Son iguales, correcto. Y por lo tanto, esta resta, ¿cuánto? ¿A qué es igual? 0. Al 0. vector 0. Al vector 0. Muy bien. Entonces, hasta aquí algo que les... ¿Todo bien? O sea, ¿todo claro? ¿Ven por qué es 0 aquí? ¿No hay nada que les parezca raro? Digo, porque tampoco es que debería parecer algo raro, pero digo, quisiera saber si es claro entonces. ¿Por qué llegamos a ese 0? Sí, profe, todo ¿Sí? claro. ¿Sí? Ok, bueno, entonces, bueno, surge ahora la cuestión. Vale, entonces, tenemos ya el desplazamiento total, como ven, como la partícula regresó a su punto de origen, regresó del punto al cual partió, pues vemos que su desplazamiento total es 0 vector. Bueno, si a esta partícula, pensemos, le tomó, por decir un número, 1 hora, 60 minutos en hacer todo este recorrido, ¿cuánto vale su velocidad promedio? Es algo similar a lo que se hizo acá. Le tomó a la partícula 60 minutos en hacer todo ese recorrido. Por lo tanto, su velocidad promedio, ¿cuánto, cuánto resultó?
Sería 0, ¿no? 0 metros sobre segundo. Así es, sería de 0. Para todos es claro por qué. Sí, profe. ¿Sí? A mí no, profe, ¿lo podría explicar? ¿Cómo determinamos la velocidad promedio? ¿Cómo se calcula? El vector entre el tiempo. ¿Cuál vector? ¿Qué nombre recibe ese vector? Este vector o este otro vector de forma general, ¿qué nombre recibe? Lo acabamos de ver hace unos minutos, hace una sesión. Vector de desplazamiento. Vector desplazamiento. Entonces, la velocidad promedio se calcula tomando el vector desplazamiento y dividiéndolo por el tiempo que le toma a la partícula, pues hacer ese desplazamiento. Entonces, aquí, ¿qué es lo que dijimos? El desplazamiento total de la partícula desde que sale de la posición inicial y regresa a esa posición, entre los 60 minutos que le tomó realizar el recorrido. ¿Cuánto vale el desplazamiento total, según vimos? 0. 0. 0 es el vector 0. 0 metros en la dirección Y, 0 metros en la dirección J. Y si esas cantidades las dividen entre 60 minutos, ¿cuánto les da como velocidad en cada componente? 0. 0 metros por segundo. ¿Okay? ¿Ya quedó claro entonces cómo se obtuvo? Por ahí la pregunta que escuché, que había duda. Sí, ya. ¿Perdón? Ok, entonces, a ver. Vemos que la velocidad promedio de la partícula fue 0. Y eso radica en el hecho de que la partícula regresó a su punto de origen, ¿no? Su desplazamiento total es exactamente 0. Pero ahora, surge la siguiente cuestión. A ustedes, seguramente, les han enseñado una definición para la velocidad. ¿Recuerdan cuál es? ¿Cómo les han definido la velocidad? Es creo que la distancia recorrida, pues por el tiempo, ¿no? Bueno, algo así. Ok, ajá, exacto. Sí, esa es la historia que nos han vendido, ¿no? Desde que empezamos a ver estos conceptos de movimiento. Pero vean, tenemos un caso, lo que quiero que noten es lo siguiente, tenemos un caso para el cual un objeto sí vemos que se desplazó, vean, avanzó en esta dirección punteada e incluso regresó a su punto de partida, y estamos encontrando que su velocidad es de 0 metros por segundo. Y no nos decían entonces que velocidad era igual a distancia sobre tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta definición que estamos nosotros dando para la velocidad promedio y que no empata hasta cierto punto con lo que asumimos nosotros que conocemos, que nos han comentado? Entonces, vamos a tener que definir
aquí, o recordar, mejor dicho, porque no es algo que no conozcamos, más bien algo que simplemente hay que recordar. La distancia total recorrida, que vamos a llamar D mayúscula, es igual a la suma de los módulos de los vectores de desplazamiento. Sí, esta idea es clara, ¿cierto? Lo que aquí se quiere externar. Sí, profe. Aún Sí, y profe, cuando, sí es claro. aún y cuando la partícula regresa a su posición inicial. Entonces, aquí en esta idea radica la diferencia. La velocidad promedio, vean, es una cantidad vectorial. Por lo tanto, toma muy en cuenta si el desplazamiento fue a la izquierda, a la derecha, hacia el norte o hacia el sur. La distancia total recorrida, entendida como la suma de los módulos de los vectores, no toma en cuenta cómo se movió el objeto. Solo toma en cuenta cuánto avanzó, digamos que en línea recta. Entonces, aquí vemos que el vector en amarillo tiene un módulo. El de color verde, el color azul y el color rojo tienen otro módulo. Si suman todos esos módulos, les va a dar la distancia total que recorre el objeto. Y si esa distancia total recorrida lo dividen entre el tiempo que le tomó a la partícula, digamos los 60 minutos, ese valor será cero, o podría ser cero. Entonces, esa pregunta, pues igual la contestan como a modo de tarea. Entonces, bien, vamos a definir lo que vamos a llamar la rapidez promedio. La rapidez promedio, nótese la definición que estamos utilizando para definirla. Dice, es la distancia total recorrida entre el tiempo total empleado. Si contrastamos esta definición con la llamada velocidad promedio, que definimos justamente aquí abajo, y cuya ecuación está mostrada aquí arriba, y recordemos que es una cantidad vectorial, podemos darnos cuenta que aquello que a nosotros nos han enseñado que es la velocidad, no es así. Entonces, aquí viene la parte importante. La rapidez promedio es la distancia total recorrida entre el tiempo total empleado. La velocidad promedio es el cambio en la posición entre el tiempo efectuado para realizar dicho cambio de posición o desplazamiento. Si la trayectoria es cerrada, es decir, regresamos al punto de partida, la velocidad promedio será cero. No importa cuánto nos hayamos demorado. Si regresamos al punto de partida, la velocidad promedio será cero, pero no así la rapidez promedio. Entonces, a partir de este momento, tengan mucho cuidado, porque si
vuelven a ustedes por ejemplo, a escribir o incluso en sus trabajos a utilizar la idea de que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, estamos mal, porque no es así. Entonces, es una característica con la que hay que tener mucho cuidado. La velocidad y la rapidez promedios no son iguales. Hay casos en los que sí llegan a coincidir, pero de manera general son cantidades muy diferentes. Son cantidades tan diferentes que incluso la rapidez promedio es una cantidad escalar, mientras que la velocidad promedio, como vemos aquí en ese ejemplo, es una cantidad vectorial. Entonces, eso también ya marca una diferencia importante. Bien, yendo con la velocidad, con el tema de velocidad, vamos ahora a hablar sobre la velocidad instantánea o simplemente llamada velocidad. Bien, entonces para ello voy a utilizar la figura que teníamos justamente con anterioridad para ilustrar, para ilustrar lo siguiente. Ok, bueno, en esta figura de la cual utilizamos inicialmente para hablar de todos estos conceptos, dijimos que, ¿cómo fue? Propusimos, ¿bien? Que esta era la trayectoria de la partícula, ¿no? Esa trayectoria fue la que asumimos que esta partícula iba a seguir. Pero la pregunta es, ¿tenemos la información suficiente como para asegurar que eso así es? Pero se refiere a si la información es suficiente para que la trayectoria que habíamos marcado anteriormente sea la correcta. Sí, justamente eso fue la pregunta. Bueno, opino que no. ¿Qué necesitaríamos entonces para poder construir la trayectoria correcta o al menos como que acercarnos a la trayectoria real que pudo haber seguido la partícula? Harían falta más puntos, bueno, más vectores. Más puntos, ok, más posiciones, ¿no? Por Ajá. ejemplo, conocemos la posición en T1 y T2, y de ahí hasta T3 y T4. Y claro, esos 4 puntos son insuficientes para poder, digamos, o para poder ayudarnos a obtener la trayectoria real de la partícula. Muy bien, entonces, en efecto, necesitamos más puntos. Por ejemplo, entre T1 y T2 necesitamos más puntos, más posiciones. Por ejemplo, esas posiciones podrían ser estas. Entonces, al momento de unir estas posiciones, encontraremos que la trayectoria seguida por la partícula resultó ser esta y no la que teníamos aquí al lado. Vean, esta en rojo comparándola con esta otra que habíamos marcado aquí en blanco. Y lo mismo puede suceder de la posición 2 a la posición 3 y de 3 a 4. Es decir, que para poder definir o hablar o conocer de manera exacta
la trayectoria de una partícula, y no solamente la trayectoria, sino, por ejemplo, hablar de su velocidad, necesitamos conocer, pues prácticamente cómo se fue moviendo segundo a segundo. Por ejemplo, por acá, por este lado, podemos tener esta situación. Entonces, si unimos los puntos, vemos que la trayectoria seguida por la partícula es esta, y no la que habíamos dibujado acá, que era más como una línea recta, mientras que es más curva. ¿Ok? Entonces, estas trayectorias requieren tener más información puntual, información segundo a segundo. Bueno, pues justamente en esa idea radica la definición de velocidad instantánea o simplemente velocidad, como también les mencionaba, se pueden encontrar en la literatura. Entonces, haremos el siguiente comentario. Bueno, lo voy a escribir abajo. La idea entonces es la siguiente. Para poder describir de manera exacta el movimiento de una partícula o de un objeto, es necesario conocer cómo cambia el vector de posición como función del tiempo. Es decir, para poder lograr ese objetivo, entonces nuestro vector de posición, del que teníamos justamente acá arriba, va a tener que tener la información suficiente sin importar el tiempo. O dicho de otra manera, nos debe de permitir conocer la posición exacta de la partícula sin importar en qué instante nosotros se nos antoje conocer esa posición, ya sea a 1 segundo, a los 5 segundos o en tiempos más pequeños, por ejemplo, a 1 milisegundo. Eso es lo que debe así de poderoso, vamos a llamarlo así de poderoso debe de ser el vector de posición. Debe poder rastrear el movimiento de la partícula segundo a segundo o a intervalos de tiempo incluso más pequeños. Entonces, de esta manera surge la siguiente idea. El vector de posición debe de ser una función del tiempo. Y esto explícitamente, a nivel de componentes, quiere decir que la componente X del vector también debe ser una función del tiempo. Entonces tenemos aquí una función del tiempo en la dirección Y. Más, y en la dirección Y lo mismo. La posición Y tiene que ser una función del tiempo. Con esas dos cantidades así puestas, nosotros podremos ser capaces de obtener la trayectoria real de la partícula, sin importar qué tan pequeño sea el intervalo de tiempo. O sea, estas funciones nos dan la información justo de estos puntos que aparecen aquí. E incluso vean, si hacemos una especie de zoom aquí, vean que aún entre esos dos puntos, entre este punto y ese otro, hay más puntos. Entonces pudo haber sucedido, por poner un ejemplo, que la partícula se movió así. Si nosotros logramos construir estas funciones que les comento, X como función del tiempo y Y como función del tiempo, entonces al momento de graficar estas funciones, podríamos ser capaces de visualizar este comportamiento que a simple vista pues parecía no existir. ¿Sí queda claro entonces la idea aquí? ¿Cómo es que ahora hay que visualizar el vector posición? Ya no como números fijos,
sino ya como cantidades, como funciones. Las funciones que ustedes conocen, una función cuadrática, una función cúbica, una raíz de, no sé, raíz de t, por ejemplo. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, de esta manera, si ya entendemos que necesitamos forzosamente que el vector de posición ya no sean simplemente números ahí puestos, como fue aquí, porque nosotros ahí lo fuimos rastreando, sí, pero en intervalos de tiempo muy separados uno del otro. Mientras que si somos capaces de obtener la función explícita o de conocer cómo se comporta la partícula en función del tiempo, cómo se comporta su posición en función del tiempo, podemos entonces obtener su velocidad, bueno, obtener la velocidad de la partícula de forma más exacta. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, un problema que tiene la velocidad promedio, vean ustedes que nos permite conocer la velocidad, por ejemplo, entre dos puntos de posición, ¿no? Entre la posición 2 y la 3, por ejemplo. Pero vean que entre esos dos puntos puede haber una infinidad de puntos. A la velocidad promedio eso no, digamos que no le interesa o no alcanza a distinguir esos puntos. O incluso podemos conocer la velocidad promedio entre la posición inicial y la posición final. Y no va a tomar en cuenta lo que sucedió en el intervalo. No le va a importar lo que sucedió en medio de. Entonces, como que perdemos información. Pero si somos capaces, como les digo, de tener esta ecuación de la posición como función del tiempo, la velocidad promedio queda olvidada y recurrimos a una nueva definición de velocidad. La velocidad, entonces, como en ciencias y en ingeniería se va a conocer, va a ser esta forma. La velocidad como función del tiempo va a ser igual a la derivada de la función posición respecto al tiempo. Entonces aquí vamos a tomar en cuenta que la velocidad, además de ser un vector, va a ser la derivada de la función posición. Eso ya le da cierto, ya un rigor mayor a lo que estamos obteniendo aquí. Por lo tanto, básicamente lo que hay que hacer, o lo que nos pide para calcular la velocidad, es derivar respecto al tiempo esta función, la que tenemos justamente aquí arriba. Esto es la definición más exacta, por no decir la correcta, de la velocidad. Entonces la velocidad ya no es ni distancia sobre tiempo. La velocidad, a partir de este momento, se convierte en la derivada de la función posición respecto al tiempo. Ustedes ya llevaron un curso de cálculo a nivel bachillerato. Bueno, pues para fines de hablar del movimiento de una partícula, vamos a estar utilizando derivadas e incluso integrales no complicadas, digamos, a lo más nivel bachillerato, pero es importante que ustedes pues manejen todo el contenido de esas herramientas, ¿de acuerdo? Entonces, además de que ustedes sepan buenos haciendo álgebra, despeje, sustituciones, etcétera, resolviendo sistemas de ecuaciones, también tienen que tener pulidas las habilidades de cálculo. Repito, a nivel bachillerato. No, para este curso no les voy a pedir más. Bien, entonces, si ustedes recuerdan, la derivada es una
operación que, por ejemplo, si tenemos la derivada, bueno, ocupando esa notación, si tenemos la derivada de una suma, ¿qué pasa con cómo se opera cómo se realiza esta derivada? Si tenemos la derivada de la suma de dos funciones. Y igual Sería la a f a la derivada de q más g a la q. Ah, no, es función. O sea que es igual, llámenle como sea la suma de u más b y le derivan esto a que es igual. a 1. No, ¿por qué? No se está indicando aquí la derivada de x respecto a x o derivada de t respecto a t. O sea, la derivada de una suma que es igual en general. El mismo término, pero cada elemento derivado. Entonces, a la suma de las derivadas. Entonces, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Bueno, pues justamente esa misma idea es la que podemos operar aquí. Vean, tenemos una suma de dos funciones que se están sumando. Entonces, eso es un resultado de cálculo repito, de bachillerato. No estamos viendo nada que ustedes no conozcan. Entonces, esta derivada, pues al final se separan en dos derivadas, ¿no? La derivada de la primera función más la derivada de la segunda. Aquí voy a poner esto aquí y esta derivada es de la función y. Aquí voy a ser más cuidadoso para que ustedes no se confundan. Y entonces, aquí lo que se está derivando es la función x de t. Y acá se está derivando la función y de t. A los vectores y y j no los tomamos en cuenta. Esos vectores son, no tiene sentido derivarlos. Quédense con esa idea y entonces así resulta esto. Entonces vean, tenemos la derivada de la primera función en el eje x respecto al tiempo por el vector y, más la derivada de la función que nos habla de la posición en la dirección y por j. Bueno, a este primer término vamos a asignarle un nombre. A ese primer término lo vamos a llamar velocidad en el eje x o componente x de la velocidad. Y esta función pues puede depender del tiempo en la dirección y. Más, ¿qué es lo que va a quedar aquí? ¿Qué nombre le vamos a asignar a este término? Pues va a ser Velocidad del componente y. al revés. Eh, Componente ese y y de la velocidad. de la velocidad. Ah, ok. Componente y de la velocidad. En la dirección j. Entonces, bueno, vean aquí que la velocidad instantánea vuelve a ser un vector. Pero sí queda clara la diferencia entre esta velocidad y la velocidad promedio. Más allá de que esta última se calcule a través de derivadas. Sí, profe. ¿Sí? La primera que vimos, la promedio, recuerden, siempre toma dos puntos, o sea, dos posiciones, inicial y final. Las resta y después dividimos entre el tiempo empleado. Eso es lo que hace la velocidad promedio. Siempre necesita una posición final y una inicial. La velocidad instantánea
Lo único que necesita es, dada una función de posición, y la deriva. Obtenemos una nueva función. Y esta nueva función tiene la ventaja de que nos permite decir cómo es la velocidad de la partícula minuto a minuto, segundo a segundo. Cosa que la velocidad promedio no hace. La velocidad promedio solamente toma este punto y este otro, hace una operación y ya les da un resultado. Por ejemplo, 6 metros por segundo. Y listo. Es todo lo que hace. La velocidad instantánea, esta última que se calcula por derivada, lo que hace es irse casi hacia un zoom y les dice, aquí la velocidad es tanto, aquí la velocidad tiene otro valor, punto por punto. No importa qué tan pequeño sea el intervalo, la velocidad instantánea les dice cuánto vale la velocidad en cada instante. Entonces, ¿cuál creen que sea más poderosa? Pues la instantánea, porque dice que es la forma más exacta, ¿no? Más exacta porque les permite calcular segundo a segundo. O sea, no importa qué tan pequeño ustedes quieran calcular la velocidad, les da esa información. Vale, muy bien. Entonces, a ver, aquí vamos a retomar esta imagen ahora. Y quiero que noten lo siguiente. Bueno, entonces ya vimos que en cada punto podemos conocer, en cada uno de estos puntos podemos conocer la velocidad. Bueno, vamos a imaginar que la velocidad ahora sigue siendo un vector. Y este vector lo podemos graficar de esta manera. Aquí está un vector velocidad v1. Aquí tenemos velocidad v1, ¿no? Para el tiempo t1. Más aquí adelante, vean, podemos construir otro vector velocidad aquí. Ok, otra velocidad. Aquí, por ejemplo, en T2 tenemos otra velocidad. Bueno, de hecho, por ejemplo, aquí y aquí otra vez. La velocidad en esta trayectoria, ¿pueden decirme si es constante o está cambiando? Puede que esté cambiando, ¿no? ¿Cómo podemos notar eso? O sea, ¿cómo de la figura tú puedes decir, no, aquí la velocidad está cambiando? Bueno, si seguimos lo que usted marcó con rojo, las líneas, pues va a tener un cambio por las curvas que está dando, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, en eso te estás fijando, que la velocidad está cambiando. Muy bien. De acuerdo. Entonces, podemos ver que en efecto el vector velocidad que estamos dibujando en cada punto cambia tanto, recuerden ustedes, o bien puede cambiar su módulo o puede que esté cambiando su dirección. Aquí el módulo tal vez no tenemos la información suficiente como para decir que se mantiene fija o que está cambiando. Pero ¿qué sí vemos de la dirección? ¿Cambia? Ahí sí vemos que la dirección está cambiando, ¿no? O sea, el ángulo que hace con el eje horizontal, cada uno de estos vectores que estoy dibujando es diferente. De hecho, estoy eligiendo unos donde se vea que el vector está cambiando de orientación. Entonces, cuando tenemos eso, cuando tenemos una velocidad que está cambiando, surge un nuevo concepto. ¿Recuerdan cuál es el nombre de esta cantidad? Que nos dice cuándo la velocidad está cambiando. Aceleración. Exactamente. Exacto. La aceleración. Entonces, cuando un vector velocidad está cambiando de módulo o de dirección, eso nos está hablando de que hay una aceleración que experimenta la partícula. Entonces, es la cantidad que vamos a definir a continuación. Entonces aquí, el siguiente apartado dice lo siguiente. Conocida la velocidad de una partícula,
la velocidad con la que se mueve una partícula, podemos estar interesados en conocer, vuelvo a escribir en mayúsculas, en conocer qué tan rápido o cuán rápido incluso, cuán rápido está cambiando la velocidad, ¿okay? En el tiempo. Como vemos justamente en la figura que tenemos ahí abajo, la velocidad no mantiene una dirección fija en todo el trayecto. Habrá ocasiones en las que aumente, otras en las que disminuya, etcétera. Entonces, ahí podemos estar interesados en, bueno, preguntarnos, al tiempo 5 segundos, al tiempo 6 minutos, ¿cuánto fue el cambio que sufrió la velocidad? Entonces, justo en esa situación, a este cambio lo vamos a conocer como aceleración. Al cambio de velocidad en función del tiempo, se le conoce como aceleración. Entonces, una aceleración nos va a decir, es una cantidad física que nos va a decir cuánto está cambiando la velocidad. Si la aceleración resulta ser una cantidad positiva, coloquialmente decimos que el objeto está acelerando, es decir, que conforme va pasando el tiempo, va ganando cada vez mayor velocidad. Cuando tenemos una aceleración con signo negativo, porque puede ocurrir, lo vamos a ver justamente en varios ejemplos que vamos a revisar, ¿qué podemos asegurar? ¿O qué recuerdan ustedes que se suele decir en ese caso? Por ejemplo, cuando la aceleración que vamos a ver a continuación es un vector y tiene una cierta dirección en comparación a la velocidad, decimos que el objeto está desacelerando. Eso quiere decir que el objeto va perdiendo velocidad. O bien, si el objeto tiene una aceleración igual a 0, significa que su velocidad no está cambiando, que está moviéndose con velocidad constante. Bueno, entonces, similar, de forma muy análoga aquí, de forma análoga a la velocidad, la aceleración promedio se define como, de hecho aquí la velocidad promedio, vamos a tener para analizar dos tipos de aceleraciones. Primero es la aceleración promedio. Entonces, la aceleración promedio, por analogía, ¿cómo creen que se calcule?
suma total entre el número de Velocidad reactores. final menos velocidad inicial sobre tiempo igual, ¿no? Exactamente. Va a tomar en cuenta los cambios de velocidad. Por lo tanto, para calcular cambios necesitamos pues, una, ¿cómo se llamaría? Una resta, ¿no? Y justamente eso es lo que acaban de comentar. Entonces vamos a tener que ver aquí si puedo orientar esto bien. Creo que si lo pongo así no corta. No, ok. Bien, entonces la aceleración promedio se va a calcular de manera muy parecida a lo que era la velocidad promedio, como bien comentaron hace unos instantes. Es decir, aquí no vamos a tomar cambios en la posición, vamos a medir cambios en la velocidad. Entonces aquí eso se convierte en cambio en la velocidad, al igual que acá. Pues, todas las expresiones que ya teníamos, basta con reescribirlo velocidad final menos velocidad inicial, entre el intervalo de tiempo que le toma al objeto cambiar su velocidad. Por lo tanto, aquí ¿qué vamos a tener? Entonces aquí esto lo quitamos. Aquí vamos a tener la velocidad, la componente X de la velocidad final menos la componente X de la velocidad. Entre el tiempo, eso nos va a dar una componente. En el otro factor tendríamos la componente Y de la velocidad final menos la componente Y de la velocidad inicial. Y entonces esto que está aquí, pues lo vamos a cambiar. No va a ser velocidad aquí. Vamos a tener ese término. ¿Qué nombre recibirían estos términos? Siguiendo la misma analogía. ¿Quién sería? La aceleración promedio de X. No de X. Otra ¿El vez. componente de X? ¿Otra vez entonces? La velocidad promedio de la componente de X. La No. aceleración promedio del Perdón. componente X. Al revés la idea. La frase al revés. Ordenada. Esto, ahí. Componente X X De de la la aceleración. de la promedio. aceleración promedio. Exacto. Componente X de la aceleración promedio. Y el otro término, análogamente, sería la componente Y de la aceleración promedio. Y listo. Esto sería entonces la aceleración promedio. Si notan, sí es clara la analogía, ¿no? Con la velocidad. O sea, la aceleración promedio toma dos velocidades en instantes distintos. Uno es la velocidad inicial y la otra la velocidad final. Los resta. Y esa resta después la divide por el intervalo de tiempo en cada eje, X, Y o Z. Por ejemplo, en el caso que vimos aquí, vean, esa es la velocidad promedio. Si nosotros nos fijamos en otros instantes, por ejemplo, la velocidad al tiempo t1 y la velocidad al tiempo t3, velocidades, repito, los restamos y dividimos entre el tiempo que le tomó la partícula pasar de la posición t1 a la posición t3, entonces hablaremos de la aceleración promedio. Siempre necesita de una velocidad final y una velocidad inicial. Y también tenemos una aceleración instantánea. Por su parte, la aceleración instantánea
o simplemente aceleración? Bueno, ¿cómo sigue? Pues la aceleración promedio, aunque sí nos da información de cómo cambia la velocidad, pues tiene el mismo problema que la velocidad promedio, que solamente toma en cuenta 2 puntos. Y estos 2 puntos pueden estar muy separados en el tiempo. Quiero decir, tiempo igual a 0 segundos y el otro puede ser de igual a 15 horas. Pero entre 0 segundos y 15 horas pudieron haber pasado muchas cosas. Pudo haber pasado que la velocidad cambió y nosotros ni enterados. Entonces, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta? Bueno, la aceleración instantánea, la cual se va a definir de forma muy similar a esta velocidad. Específicamente, ¿cómo? Pues a través de una derivada. Ahora, ¿a quién creen que se va a derivar para encontrar la aceleración instantánea? ¿A velocidad? Exactamente, a la velocidad. La función velocidad es la que ahora se va a derivar. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer copy-paste y nada más hacemos los cambios pertinentes. Entonces, seguimos la misma idea. Entonces, aquí, la aceleración instantánea se va a calcular ya no derivando la posición, sino como bien señalaron, se va a derivar ahora la función velocidad. Y aquí nosotros hayamos visto que estos términos son realmente velocidad, componente X de la velocidad, y aquí componente Y de la velocidad. Ya saben lo que sucede, ¿no? La derivada separa, o sea, la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas, o sea, las derivadas de forma individual o separada. Entonces aquí lo voy a cambiar. Entonces aquí tenemos la derivada de la componente X de la velocidad respecto al tiempo, y de este otro término, la derivada respecto al tiempo de la componente Y de la velocidad. Entonces lo que resulta al final es un nuevo vector en el que tenemos estos términos. ¿Qué nombre recibirán esos términos entonces? Si los nombraran, ¿quién sería? O sea, este término. El componente X de aceleración por Ajá, muy T. bien. No, no por T, es función de tiempo. Ah, función. Sí, Función de T. recuerdan esa notación, ¿no? Supongo que sí la llegaron a ver. Sí. ¿Eso qué significa? Función de X o f de X. Exactamente, f de X o f como función de X. Es lo mismo. No, aquí no es multiplicación. No es ax por t, no. Es esta componente depende del tiempo o es función del tiempo. Y entonces, esta última componente esta la podemos leer como la componente y de la aceleración como función del tiempo. ¿De acuerdo? Es decir que ya en la práctica que vamos a realizar ejercicios de esto, o sea, en la práctica esto significa que, por ejemplo, esta componente tiene la forma, por poner un ejemplo, 4 por t cúbica. Vean, es una función del tiempo. Acá, por ejemplo, podría ser 6
por raíz de t. Son funciones del tiempo. O sea, nuestra variable independiente es el tiempo. Por eso les digo que las nociones básicas de cálculo nivel bachillerato van a ser importantes para avanzar en esta parte. ¿Dudas con relación entonces a la aceleración o a la tanto promedio como instantánea? No, profe. ¿No? Bueno, y ya para terminar, para ya cerrar, digamos, me atrevería a decir que la parte teórica de todo de esta discusión de cinemática quiero que noten el camino que hemos recorrido. O sea, si tenemos la función posición que nos dice cómo está ubicado un objeto en el tiempo, bueno, dependiendo del tiempo, cuál es la ubicación de un objeto, ¿cómo construimos la velocidad? ¿Recuerdan? ¿O cómo lo tenemos aquí? ¿Cómo obtenemos su velocidad asociada? Imaginen que ustedes tienen r de t, la función de la posición en términos del tiempo. Y se les pide calcular la velocidad de la partícula. ¿Cómo determinan esa velocidad? Con la derivada, ¿no? Correcto. Derivando la función r. Y si ya tenemos la velocidad, ¿cómo obtenemos la aceleración? Derivando derivando velocidad. Exactamente. Entonces, ahí es muy clara la idea. Es decir, en resumidas cuentas, vean lo que estamos teniendo. Si tengo r de t, la derivo, es decir, le aplico esta operación, derivo, y obtengo la velocidad. Si ya tengo la velocidad y quiero obtener la aceleración, volvemos a derivar. Y obtenemos la aceleración. Entonces, ahora la propuesta final que vamos a hacer, y con esto cerraríamos el recorrido, es, si yo conozco la aceleración, ¿cómo puedo obtener la velocidad? O sea, ¿cómo me regreso? ¿Cómo podríamos hacer eso? Integrándola. Es exactamente realizando un proceso de integración. Y si tenemos la velocidad y ahora quiero saber la función posición, entonces, bueno, esa es la idea justamente. Entonces, para cerrar esta parte, conocida ahora, inversamente, vamos a ponerlo así. Vamos a hacer, digamos, que el recorrido hacia atrás. Inversamente, conocida la aceleración de una partícula, voy a poner así para que quede más claro que es la función de aceleración de una partícula, podemos obtener la velocidad, o mejor dicho, la función velocidad, de la siguiente manera. Entonces vamos a partir de esta idea muy simple. Entonces, si la aceleración se obtiene de derivar la velocidad,
Entonces hay que integrar, es decir, hay que hacer como una especie de operación inversa, que está mal dicho, pero bueno, es digamos, la idea es básicamente esa. Entonces, lo que hay que hacer es integramos este término desde un tiempo cero, ¿ok? Desde un tiempo inicial hasta un tiempo arbitrario. Y aquí, bueno, vamos a tener que integrar con una t' aquí, una variable nueva. Y esto tiene que ser igual a esta misma integral, quiero decir, con los mismos límites de integración, pero de la función aceleración. Por un diferencial de tiempo. Ese es el proceso que habría que realizar para obtener la velocidad. Integrar de esta manera. Si desarrollamos la parte de la derecha, no, primero la parte de la izquierda, escribimos lo siguiente. A ver, permítanme, voy a escribirlo. Entonces, por lo tanto, al desarrollar la parte de la derecha, encontraremos lo siguiente. El vector velocidad a un tiempo t, o sea, recuerden ustedes las integrales definidas. Integramos y después evaluamos la función integrada en cada uno de los límites de integración. Entonces aquí estoy evaluando mi función ya integrada en el valor t, menos mi función velocidad evaluada en t0. Entonces, esto ya es la misma idea de cálculo integral. Realizan una integral definida y después evalúan en los límites de integración superior e inferior. Bueno, esta parte no la podemos integrar así nada más, porque necesitamos forzosamente saber cómo es la aceleración. O sea, necesitamos aquí la función. Si es una x cuadrada, si es una t cuadrada, una t, por ejemplo, o es una constante, etc. Entonces, aquí va a depender mucho de cómo sea la función. Sin embargo, aunque no podemos dar la forma explícita aquí, porque, repito, necesitamos conocer la función, sí podemos desarrollarla, porque esta es una cantidad vectorial. Es decir, tiene, en nuestro caso, dos componentes. Recuerden que esas son sus dos componentes. Entonces, este término que tenemos aquí, lo podemos sustituir aquí. Y al hacer esa sustitución, nuestro término a la derecha se va a escribir de la siguiente manera. Entonces vamos a tener una integral de nuestra primera componente. Aquí está, integral diferencial de tiempo, más otra integral. Recuerden también que las integrales cumplen esta propiedad, ¿no? La integral de una suma de funciones es igual a la suma de las integrales. Pues vean lo que va a resultar. Está utilizando los mismos argumentos de cálculo de bachillerato. Aquí eso es también evaluada en una t'. Y listo.
Si nosotros conocemos cómo es la velocidad en cada, perdón, la aceleración, la función de aceleración en cada componente, integramos en cada eje y obtenemos entonces ya la velocidad como función del tiempo. Es así como vamos a estar trabajando entonces. Okay, entonces el primer término es este nada más, es este término. Ese término nos va a dar la componente X de la velocidad. Y por otro lado, una vez que ustedes integren esta operación, esta función, les va a dar la componente Y de la velocidad. En ese momento es bastante abstracto, pero con ejemplos que vamos a realizar, pues ya quedará claro. Y finalmente, y con esto cerraríamos, análogamente, la posición determina de la siguiente manera. Para la posición, entonces, tendremos que integrar ahora la velocidad. Entonces aquí me voy a aprovechar lo que ya tenemos aquí. Y entonces simplemente hacemos los cambios. Entonces aquí vean, sabemos de la discusión de hace unos instantes que la velocidad es la derivada de la posición de la función R. Entonces aquí si integramos la posición, este término y este otro, siguiendo la misma idea que tenemos en la línea superior, vean, al momento de integrar este término nos va a dar la posición y aquí ya nos va a dar la información de las componentes. Entonces aquí permítanme, voy a hacer todos los cambios necesarios. Entonces a la izquierda lo que nos estaría quedando es la función posición evaluada en un tiempo arbitrario menos la posición evaluada en un tiempo inicial. Y del lado derecho de la igualdad, pues tenemos aquí la integral de la componente X de la velocidad. Y por acá la integral de la componente Y. Y entonces, estas serían las expresiones para determinar la aceleración y la velocidad de manera general, para cualquier objeto. Y eso entonces estaría tratando la cinemática. De hablar de estas tres funciones, posición, velocidad y aceleración. Y dependiendo de qué queramos obtener, tendremos que o bien derivar o bien integrar. Muy bien, ¿dudas con esta parte final? No, profe. ¿No? Bueno, pues ya durante las siguientes clases vamos a realizar ejercicios de esta parte para que aterrizaremos ideas. Vamos a analizar problemas en 1 y 2 dimensiones. Y pues todo esto que veamos lo resolveremos para la evaluación del segundo parcial. Bien, entonces nuestra sesión termina en este punto.